Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Ya me salió. Sean bienvenidos a la clase número 1, actividad de aprendizaje 1 de actividad complementaria, instalaciones eléctricas de talleres automotrices. Hoy día 25 de agosto del 2021. Instituto Superior Tecnológico Público Víctor Raúl Allá de la Torre de Moche. El curso es actividad complementaria, instalaciones eléctricas de talleres automotrices. Cuarto ciclo. El tema que nos corresponde hoy día como primera clase son los principios eléctricos y los tipos de corriente. Fecha 25 de agosto de 2021, docente David Stalin Sánchez Andrade. Entonces vamos a hablar rápidamente porque estos principios eléctricos son bastantes, ¿no? Son bastantes, ¿no? Y para llegar al último, a su tareita, que siempre van a tener ustedes, ¿ya? Para poder sacar sus calificaciones y poder comprobar el aprendizaje. La electricidad es el principio de electricidad. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos, como por ejemplo, ¿quién no ha visto un rayo? ¿No? La electricidad estática, la electromagnética, ¿no es cierto? Por medio de los motores, ¿no? Los motores eléctricos, o el flujo de corriente eléctrica. Es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo, el transporte. En estos tiempos la energía se utiliza en el transporte, ¿no? En lo que es la parte de la climatización moderna, la iluminación, ¿no? La computación, etcétera, ¿no? Tiene muchas funciones. Ahora podemos hablar más, ¿no? Hasta inclusive los automóviles híbridos, ¿no es cierto? Los que no van a utilizar combustible, sino energía eléctrica, ¿no? Solar, ¿no? O cualquier otro tipo de energía. La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas, como puede ser cargas eléctricas, o sea, cómo se manifiesta, ¿no? Por medio, cómo se origina, ¿no? Por medio de cargas eléctricas, por medio de corriente eléctrica, la que utilizamos en la parte doméstica especialmente, el campo eléctrico, ¿no es cierto? Ya le hablé de los motores eléctricos, potencia eléctrica, también la potencia de los motores, magnetismo también se ve en los motores eléctricos. Muy bien. ¿Qué es la electricidad? Bueno, seguimos con más conceptos de la electricidad. Es la forma de energía producida por la acción específica de electrones. ¿Qué son los electrones? Todos los efectos de la electricidad pueden explicarse y predecirse presumiendo la existencia de una diminuta partícula denominada electrón. La electricidad entonces es producto de este electrón. Aplicando esta teoría electrónica, ¿no? Y esto se basa en la teoría electrónica, por supuesto. Los hombres de ciencia han hecho predicciones y descubrimientos que pocos años atrás parecían imposibles. La teoría electrónica no solo constituye la base para el diseño de equipos eléctricos y electrónicos de todo tipo, sino también que explica los fenómenos químicos y permite a los químicos predecir y formar nuevos compuestos, ¿cierto? Entonces la teoría electrónica no solo constituye la base para el diseño de equipos eléctricos y electrónicos de todo tipo, sino que explica los fenómenos químicos, ¿no? Y permite a los químicos predecir y formar nuevos compuestos, a los científicos, ¿no? En vista de la que presunción de la existencia del electrón ha conducido a tantos importantes descubrimientos en el campo de la electricidad, la electrónica, la química y la física atómica, podemos suponer sin temor a equivocarnos que el electrón es una realidad, ¿no? Todos los equipos eléctricos y electrónicos han sido diseñados en base a la teoría electrónica, la teoría electrónica. Muy bien. ¿Qué es la electricidad? Seguimos con la electricidad. La electricidad es entonces la acción que producen los electrones al trasladarse. ¿Qué es la electricidad? Es la acción, ¿no? Que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro, ya sea por falta o exceso de los mismos electrones en un determinado material, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la electricidad? Es que cosa la acción de trasladarse de un punto a otro, ya sea por exceso o por falta de electrones en un mismo material. Pero ¿cómo se desplaza el electrón en un material? Para que los electrones puedan moverse es necesario que alguna forma de energía se convierta en electricidad. Es necesario que alguna forma de energía se convierta en electricidad. Se pueden emplear 6 formas de energía, cada una de las cuales podría considerarse como fuente independiente de electricidad. 6 formas de energía. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya habíamos visto la energía una forma de energía es por frotamiento, ¿no es cierto? Por frotamiento. Otra forma de energía es
por magnetismo, ¿no? Lo que sucede en los motores eléctricos. Otra forma de energía es la forma de energía por rozamiento, ¿no? Por rozamiento, también por rozamiento, ¿cierto? Otra forma de energía es la forma de energía eólica, por ejemplo, ¿no? Eólica, producida por los vientos, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes formas de energía. Ya lo vamos a ver más adelante, poco a poco, ¿ya? Porque estos principios eléctricos son bastantes, ¿no? Estructura de la materia. La materia puede definirse como cualquier cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Por ejemplo, la madera, el aire, etcétera, el agua, etcétera. Toda materia está compuesta de moléculas, ¿no? Moléculas, formadas por combinaciones de átomos, los cuales son partículas muy pequeñas. Los principales elementos que forman el átomo son el electrón, los que forman el átomo, ¿eh? Son el electrón, el protón, el neutrón y el núcleo. Aquí tenemos la materia, ¿no? Las moléculas, ¿no? Los átomos, los electrones, los protones, neutrones, ¿no? Neutrones, acá están neutrones, perdón, y lo que tenemos es el núcleo, ¿no? El núcleo. Entonces, podemos decir que eh, una molécula, la materia tenemos acá, el compuesto más grande, ¿no? La materia, todo el producto general, tenemos una molécula, ¿no? Eh, este es grande, este es acá semigrande, y los átomos ya son los más pequeños, ¿no es cierto? Son ya lo más pequeño, ¿no? La sustancia más pequeña, podemos, ¿no? Y dentro de estos átomos están los electrones, están los protones, ¿no? Los neutrones y núcleos. Voy a poner entre paréntesis para que ustedes lo puedan diferenciar. Esto va dentro de los átomos. Esto va dentro de los átomos, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos así. ¿Cómo está conformada la materia? Por materia, moléculas, ¿no es cierto? Átomos, y los átomos están conformados por electrones, protones, neutrones, no. Aquí tenemos básicamente una estructura de un átomo, ¿no? Aquí tenemos un átomo ya, ¿no? Acá tenemos al centro, todo esto de acá viene a ser el núcleo, ¿cierto? Lo de color verde es adentro, dentro del núcleo, color verde, las partículas dentro del color verde son los neutrones, con carga, neutrones, perdón, sin carga, ¿no? Sin carga, por eso se llaman neutrones. Los de color morado son protones con carga positiva. Y esto de acá que van en las órbitas fuera del núcleo del átomo se llaman electrones con carga negativa. ¿Cierto? En el núcleo de un átomo, ¿qué cosa hay? Hay protones, neutrones. Protones que tienen carga positiva, neutrones que no poseen carga. Y los electrones, en cambio, se encuentran girando en órbitas, ¿no? Aquí ya lo vimos, están en las órbitas los electrones con carga negativa. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el origen de la electricidad? Los electrones, para que se origine la electricidad, los electrones giran alrededor del núcleo debido al equilibrio de dos fuerzas. ¿No? Hay dos fuerzas. La primera fuerza es la fuerza propia del electrón que lo mantiene siempre en el movimiento y la otra fuerza es la de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón. Usted tiene una fuerza de disparo en el electrón que está girando a nivel de las órbitas, ¿no es cierto? Está girando una propia fuerza del electrón y la otra fuerza es que, para que no se escape el electrón, la fuerza del núcleo que lo atrae al electrón, ¿no? Por tener cargas positivas, ¿ya? El neutrón, perdón, en el núcleo hay cargas, los protones tienen carga positiva. Esto es poco que permite que atraer el electrón, que no salga del átomo, en lo posible, pero también puede salir el electrón fuera del átomo, ¿ya? Muy bien. Entonces acá dice que los electrones giran alrededor del núcleo debido al equilibrio de dos fuerzas. La fuerza propia del electrón, que lo mantiene siempre en movimiento, y la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón. Los electrones que se encuentran en la órbita más lejana del núcleo, ¿ya? Pueden salirse, dice, lo que les estaba explicando, de sus órbitas, aplicándoles alguna fuerza externa, como un campo magnético o una reacción química. Como un campo magnético o una reacción química. A este tipo de electrones se le conoce como electrones libres, ¿ya? Los electrones que pueden salirse, ¿no? Está acá el átomo, tenemos el átomo y tenemos órbitas, los electrones que se encuentran alejados del núcleo. Puede ser, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Puede ser esta de acá, ¿no es cierto? Los que están más alejados, este electrón, pueden salirse, ¿no? Por medio de una reacción química, ¿no? Al mezclarse con otra sustancia, este átomo,
¿no? O por efecto, por una fuerza externa de magnetismo, ¿no? Como imanes, por ejemplo, imanes, ¿cierto? Eh, puede salirse, puede salirse. Entonces, dice, los electrones que se encuentran en las órbitas más lejanas del núcleo pueden salirse de sus órbitas aplicándoles alguna fuerza externa como un campo magnético o una reacción química. A este tipo de electrones se le conoce como electrones libres. El movimiento de electrones libres de un átomo a otro, de un átomo a otro átomo, origina lo que se conoce como corriente de electrones. Corriente de electrones. Lo que llamamos también corriente eléctrica. Lo que llamamos corriente eléctrica. Esta es la base de la electricidad. Entonces, el movimiento de esos electrones libres, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo se produce la electricidad, ¿no es cierto? La electricidad es el movimiento o el paso o el salto de un electrón hacia otro átomo, ¿cierto? Estamos produciendo corriente eléctrica. Muy bien. Flujo de electrones libres. Acá tenemos flujo de electrones, por ejemplo, acá tenemos un electrón que ha salido de acá, ¿no? De su órbita más lejana del núcleo, de acá ha salido y está trasladándose acá a otro átomo, ¿cierto? Entonces está produciendo su cosa corriente. Hay movimiento. Muy bien. Ahora, también podemos decir nosotros que este átomo de acá, por ejemplo, de acá ha salido y está trasladando acá hasta este átomo de acá, ¿no? Ha salido un electrón libre y ha salido acá. Muy bien. Electricidad estática y dinámica. Los electrones son negativos, dice, y se ven atraídos por cargas positivas. Los electrones son negativos y se ven atraídos por cargas positivas. Siempre habrá atracción desde una fuente donde haya exceso de electrones hacia una fuente que tenga deficiencia de electrones, la cual tiene una carga positiva. Para que un material pueda estar eléctricamente cargado, debe tener más electrones que protones o viceversa. Más electrones que protones. ¿Listo? Las cargas puestas se traen y las iguales se repelen. ¿Qué quiere decir electricidad acá? Bueno, estática y dinámica, ¿cómo se origina, no? ¿Cuál es el fundamento? Dice que cargas positivas con cargas negativas, o mejor dicho, átomos cargados positivamente y átomos cargados negativamente, se atraen, ¿no es cierto? Pero si fueran de la misma carga, negativos y negativos se repelen. Ya esta es la propia naturaleza de la electricidad, ¿no es cierto? Entonces dice acá, los electrones son negativos y se ven atraídos por cargas positivas. Siempre habrá atracción desde un punto, desde una fuente donde haya exceso de electrones. Donde hay bastantes electrones, es fijo que estos electrones van a jalar a los positivos. Donde hay, dice, exceso de electrones hacia una fuente que haya deficiencia de electrones. O sea, hay más carga positiva, ¿cierto? Acá hay más carga negativa y acá hay más carga positiva. Entonces se van a atraer. ¿Ya? Muy bien. Las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen. Es lo que no quiere decir. Electricidad estática o carga eléctrica. Electricidad dinámica o corriente eléctrica. Electricidad estática o carga eléctrica. Cuando los electrones viajan por un cuerpo y llegan al borde del mismo cuerpo, se llegan al borde, ¿no? Llegan al borde del mismo cuerpo, se genera electricidad. Esta electricidad se manifiesta solo por acción de presencia, por lo tanto es llamada electricidad estática, solamente cuando llega al borde del cuerpo, pero no está pasando a otro cuerpo, ¿cierto? Muy bien. Electricidad dinámica o corriente eléctrica, cuando los electrones fluyen por un cuerpo de un extremo hacia el otro, que están saliendo de un cuerpo a otro cuerpo, ¿cierto? Está pasando de un átomo a otro átomo. Hay movimiento, ¿no? Hay traslado de electrones. Esto se llama corriente electricidad dinámica. Y la electricidad estática es cuando no pasa, ¿no? No pasa la corriente a otro cuerpo. ¿Ya? Entonces, esa es electricidad estática. Electricidad dinámica es cuando pasa la corriente a otro cuerpo. O sea, pasan electrones a otros átomos. Y acá no pasan electrones a otros átomos. Electricidad estática es estática, o sea que está en movimiento, se mantiene en el mismo cuerpo. No está pasando la corriente a otro, los electrones a otro cuerpo. Y en electricidad dinámica sí pasan los electrones a otro cuerpo o a otros átomos. ¿Ya? Muy bien, con la electricidad estática podemos tener descargas, por ejemplo, pero con la electricidad dinámica obtenemos efectos más diferentes, como por ejemplo la luz, ¿no? Como por ejemplo la luz, color, fuerza motriz, ¿no? Calor, fuerza motriz, ¿no? ¿Ya? Entonces, con
la electricidad estática tenemos descarga, ¿no? Y con la electricidad dinámica tenemos luz, calor, fuerza motriz, etc. El movimiento disperso de los electrones libres de un átomo a otro es normalmente igual en todas direcciones, de manera que ninguna parte del material en particular gana ni pierde. Cuando la mayor parte del movimiento de los electrones se produce en la misma dirección, de manera que la parte del material pierde electrones mientras que la otra parte los gana. Claro, cuando pasa de un átomo electrones a otro átomo, del primer átomo pierde electrones, ¿no es cierto? Se carga positivamente, por no decirlo así. Y el otro que recibió los electrones se carga más eléctricamente negativo, ¿no? Se carga negativamente, ¿ya? Entonces dice, siempre habrá atracción desde una fuente donde haya exceso de electrones hacia una fuente que tenga deficiencia de electrones, lo cual tiene una carga positiva, ¿cierto? Entonces, negativo con positivo se atrae. Bueno, acá tenemos un átomo, ¿no? Un átomo acá. Tarea número 1.1 dice, indique en la figura el núcleo del átomo. ¿Cuál será el núcleo, no? Ya lo hemos visto por acá, ¿no? Acá lo hemos visto, por acá lo hemos visto, acá. Las partes, ¿no? Las partes del átomo. Muy bien. Entonces, una pequeña tareita acá. Indique en la figura el núcleo del átomo. ¿Cómo está conformado el núcleo del átomo? ¿Cuántos electrones hay en el átomo de la figura? ¿Cuántas órbitas se pueden distinguir en la figura? Un átomo aislado puede ser generador de corriente eléctrica. ¿Qué debe circular para que se produzca corriente eléctrica? Muy bien. Tipos de corriente. Los tipos de corriente, concepto de corriente primero. La corriente es un flujo de electrones a través de un conductor impulsado por una fuerza electromotriz o voltaje. Es un flujo, dice, de electrones, ¿no? Es un flujo de electrones, o sea, una cantidad determinada de electrones que va a viajar por un conductor, un alambre o cable, ¿no es cierto? Que es impulsado por una fuerza electromotriz o voltaje, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros conectamos un aparato, ¿no? Conectamos una lavadora, pongamos a la casa, tenemos el conducto del cable que va conectado al enchufe, ¿no es cierto? Esa fuerza electromotriz, el voltaje de los 220 voltios, eso viene a ser la fuerza electromotriz, que va a qué cosa originar el movimiento de electrones, ¿no es cierto? El movimiento de electrones, la cantidad de electrones en amperios que van a pasar por medio de ese conductor que va a recibir el circuito de la lavadora para que pueda funcionar. ¿Ya? Entonces, los electrones es la materia prima. La fuerza electromotriz son los 220 voltios. Esa fuerza va a originar que pase una determinada cantidad de electrones que se mide en amperios, que va a pasar por el medio de ese cable conductor hacia la lavadora para que pueda activar el circuito de la lavadora y pueda funcionar. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de corriente. Existen dos clases de corriente eléctrica. Tenemos la corriente continua, CC, corriente continua, o CD, corriente directa, ¿cierto? Entonces, tenemos dos tipos de corriente. Y acá tenemos también la corriente alterna, ¿no? CA o AC, ¿ya? Entonces, vamos primero acá con la corriente directa. Se dice corriente continua o directa a la energía eléctrica con la polaridad definida, es decir, que su polo positivo siempre será positivo y el polo negativo será siempre polo negativo. Esto se encuentra en fuentes de energía, como por ejemplo las baterías, ¿no? De los carros, las pilas, los generadores de dinamos y celdas solares, lo cual se utiliza en los vehículos y grandes aparatos eléctricos que se utilizan en los hogares también, que necesitan ser alimentados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente continua eh, tiene polaridad definida a través del tiempo. Por ejemplo, acá tenemos corriente continua, un circuito de corriente continua. La corriente continua es la corriente eléctrica que mientras fluye conserva el mismo sentido. Por ejemplo, acá tenemos positivo, mantiene su línea positiva en línea recta, y podemos ir acá, bueno, acá no está, negativa sería, acá sería el tiempo y la negativa sería por acá, por abajo, ¿no? Que iría así la negativa. Positiva, tiempo, ¿no? Relación con respecto al tiempo, y por acá iría la negativa, ¿no? Al final, la negativa. Positivo y negativo. Muy diferente a la corriente alterna. Si tenemos una pila, acá tenemos su polo positivo y acá tenemos su polo negativo. La corriente siempre va a fluir por acá, ¿ven?
¿Ven? La intensidad, dice, va a funcionar por acá. La intensidad viene a ser la cantidad de electrones que van a pasar. Llega acá, al foco, un poquito, su corriente negativa también, mantiene la misma línea, ¿cierto? Positivo acá y negativo acá. Y va a originar que prenda este poquito. Generalmente las pilas llegan a brindarnos, ¿no?, una corriente continua de 1.5 voltios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá el tiempo en segundos, tenemos 1.5, ¿cierto? Esto es la capacidad que nos brinda estas pilas. Muy bien, es corriente continua. Ya entonces tenemos una sola línea, mírenlo gráficamente cómo va la línea, que está representado acá, que mantiene un solo sentido, ¿cierto? Y por acá estaría la negativa, ¿no? Acá estaría la negativa, ¿ya? Pero la corriente va en este sentido, ¿ya? Nunca viene por acá, ¿no? Entonces sale del positivo. Muy bien. Corriente alterna, sea o AC. Llamamos corriente alterna o alternadores, mire. ¿Por qué se llama alterna? A la energía eléctrica que cambia constantemente su polaridad y que encontramos en línea domiciliaria con una frecuencia de cambio de polaridad aproximadamente de 50 veces por segundo, 50 Hz. Este tipo de corriente está en la radio, en la televisión, en cualquier telecomunicadora. ¿Qué quiere decir acá? Que toda esta parte de acá, esta área de acá, es positiva y toda esta área de acá es negativa. Negativa. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que los electrones pueden estar en la parte positiva, ¿no? Acá, positiva, la corriente, o cambia su dirección a la parte negativa. Nuevamente puede subir en la parte positiva, negativa. Se está cambiando su dirección, ¿no? Está en positivo y cambia de polaridad negativa. Está en positivo y cambia de polaridad negativa. Entonces, por eso llamamos corriente eléctrica alterna, ¿no?, o alternadora a la energía eléctrica que cambia constantemente su polaridad. No tiene una polaridad definida. O sea, su polaridad puede ser positiva en un momento, en un tiempo, y puede ser negativa en otro tiempo. Nuevamente puede ser positiva su polaridad y nuevamente puede ser negativa. Aproximadamente 50 veces por segundo. 50 veces por segundo. ¿Ya? O sea, ¿qué se refiere a 50 veces por segundo? Cuando es positivo y negativo, ¿no? Y esto se va a duplicar 50 veces, 50 veces, 50 veces, 50 veces, pero en un segundo. O sea, entre positivo, en el tiempo que está positivo y negativo, eso va a ser multiplicado por 50 veces, 50 veces, 50, pero 50 veces. Positivo y negativo en un segundo, ¿no? O sea, hay 50 ciclos de positivo o negativo, mejor dicho. 50 ciclos de positivo o negativos, ¿está bien? De polaridad positiva, negativa. Así funciona. Positivo, negativo, 50 veces. 2, 3, 4, 5, 6, hasta allá. 48, 49, 50, pero todo eso a la velocidad de 50 Hz. ¿Qué significa? Ese ciclo de positivo o negativo de 50 veces positivo o negativo, pero en un segundo. En un segundo. A eso se llama ciclo de 50 veces por segundo. 50 Hz. Estas veces vienes de positivo o negativo, una sola vez se llama un Hz. ¿Ya? Pero si son 50, entonces son 50 Hz. Muy bien, aquí tenemos la simbología. Esto significa positivo y acá negativo, ¿no? Está tácito acá, por eso no está escrito. Simbología de corriente continua. ¿Ya? Y acá tenemos la simbología de corriente alterna, ¿cierto? También lo podemos expresar corriente continua así, ¿no? Una línea larguita y 3 líneas suspendidas abajo, entrecortadas, ¿no? Pequeño. Corriente alterna en forma ondular. Puede estar en positivo, puede estar en negativo. ¿Ya? Muy bien, circuitos. Un circuito es el conjunto de materiales eléctricos de diferentes fases o polaridades, alimentados por la misma fuente de energía, protegidos contra las intensidades por él o los mismos dispositivos de protección. Ya vamos a ver más adelante circuitos, ¿no? Protección de los circuitos contra cortocircuitos y sobrecarga. ¿Qué cosa es una sobrecarga? No, ¿qué cosa es un cortocircuito? Cortocircuito. Hablamos un poco de seguridad industrial para que ustedes puedan leer, ¿no? Acá algunas leyes. Seguridad industrial o ocupacional. Instalación eléctrica para un taller mecánico. ¿Qué detalles tenemos que tener en cuenta, ¿no? Trabajo colocado visiblemente y de fácil acceso en el recorrido natural de escape de un incendio.
Trabajo, dice acá. Trabajo, instalación, trabajo. Dispositivos colocados acá. Dispositivos colocados visiblemente. Colocados. De fácil acceso y en el recorrido natural de escape. ¿No? En el recorrido natural de escape. De un incendio. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Especialmente de un incendio. Artículo 127. Solamente las personas calificadas por su experiencia y conocimientos técnicos estarán autorizados a instalar, regular, examinar o reparar equipos y circuitos eléctricos. ¿Ya? Se refiere a trabajos eléctricos. ¿No? Dispositivos colocados visiblemente. Dice que deben estar los dispositivos colocados visiblemente de fácil acceso. En el caso de un accidente, ¿no? Eléctrico o incendio, tiene el recorrido natural de escape de un incendio. ¿Ya? La instalación eléctrica es un trabajo. ¿Ya? Los dispositivos, ya colocados, deben estar colocados visiblemente. Estar colocados. Listo, muy bien. Protección, efecto de la corriente sobre el cuerpo humano y protección. Todo acá también es importante. Los efectos son diferentes para cada tipo de corriente. Alterna a frecuencia de red, alta frecuencia o pulsante, ¿no? Alterna, tenemos a frecuencia de red, ¿no? A los 220 de alta frecuencia, son las corrientes ya de lo que encontramos en las calles, ¿no es cierto? 380 voltios, más peligroso, o pulsante, ¿no? Son solamente pulsos, nada más, pulsos. O continuo, que nos da la corriente continua, cosquilleos, ¿cierto? Se utiliza la siguiente definición del choque eléctrico, ¿no? El choque eléctrico es un efecto fisiológico debido al paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano o de un animal. Electrocución, acción y efecto de matar, o sea, acá ya está la muerte de por medio de una corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene tres efectos principales sobre el cuerpo humano. Tiene un efecto químico, tiene un efecto fisiológico y un efecto calorífico. El efecto químico que descompone las células humanas. El efecto fisiológico, la fibrilación cardíaca, es decir, parálisis. Efecto fisiológico, ¿no? Fisiológico. La fibrilación cardíaca, o sea, nos puede dar un paro cardíaco, ¿no? Es decir, parálisis. Efecto calorífico, quemadura de diferentes grados, o sea, nos quema la piel. La máxima tensión permisible por el cuerpo humano es de recibir de 65 voltios, ¿no? 65 voltios, podríamos ir en un ratito de tiempo, ¿no? Un ratito de tiempo. Lo que podríamos recibir, ¿no? 7 segundos, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero ni aún, ya en 7 segundos es peligroso, ¿no? 65 voltios. La razón para que no se produzcan lesiones cuando se hacen conductores es hasta 125. 125 voltios ya es más fuerte, ¿no? Entonces ya no podemos darnos el lujo de estar en 7 segundos, ¿no? Entonces de repente al venir una pequeña, hemos cogido el polo positivo, el polo negativo, ¿no? Va rápidamente y la corriente nos bota. Es preferible que nos bote la corriente, ¿no es cierto? Pero si nos quedamos pegados ahí, nos pasamos más de 7 segundos, ya es recontra peligroso. Podríamos tener fibrilación en el corazón, ¿no es cierto? Malogran las células, ¿no? Y aparte nos puede dar un paro cardíaco, ¿ya? Entonces, es más fuerte. Continuas los 220 voltios que tenemos en 7 segundos, ya es demasiado riesgo, peligroso, ¿no es cierto? Entonces, es preferible que a veces sucede accidentes, ¡pam! Nos bota la corriente, o sea en segundos, 1, 2, 3, y listo, ya estamos fuera de este contacto con la corriente, ¿no? 65 voltios ya nos puede hacer daño, 125 peor, 220 es mucho peor, pero basta que la piel esté con su... cuando la piel está seca, todavía podemos tener nosotros un poco de no complicaciones por efectos de los electrones que nos están pasando a nuestro cuerpo humano, ¿cierto? Pero si el cuerpo está, digamos que ofrece una resistencia, cuando el cuerpo está seco, la piel ofrece una resistencia de que no, un poco aísla a que no pasen muchos electrones a nuestro cuerpo. Pero si la corriente y nuestro cuerpo está húmedo, ¿no? O mojado, con sudor, el sudor, el agua,
permite que pasen más electrones, ¿no? En menos cantidad de tiempo, ¿eh? Más electrones en menos cantidad de tiempo a nuestro cuerpo, lo cual puede ser perjudicial. Más electrones en nuestro cuerpo nos podría ya ocasionar grandes consecuencias, ¿no? Hasta la muerte. Protección, acá tenemos conceptos de protección, ¿no? Seguridad, ¿ya? Sobre intensidades, sobre tensiones, riesgos eléctricos, instalación para un taller mecánico, ¿ya? Entonces, también tenemos algunos conceptos acá. Instalación eléctrica del taller mecánico, que es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Bueno, y así tenemos un sinnúmero acá de, que son ya conceptos complementarios, ¿no es cierto? Vamos a seguir nosotros con el tema de los, vamos a seguir con el tema de estos temas los vamos a ir siguiendo, tratando, ir hablándolo poco a poco más porque son bien amplios, los principios eléctricos son amplios, ¿ya? Nos falta hablar de, nos falta hablar de lo que son de impedancias, ¿no? Conductancia, ¿cierto? Magnetismo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Conductores, dice, los conductores eléctricos pueden ser definidos como materiales con poca resistencia al paso de la electricidad. O sea, poca resistencia. ¿Qué significa? Que ofrecen resistencia, un poco de resistencia, pero sí dejan pasar los electrones, ¿no? Los conductores, sí dejan pasar los electrones. Debido a esta característica, son capaces de transmitir la energía recibida a través de ellos. Si bien es cierto que la energía circula fácilmente por estos conductores, estos también deben poseer la capacidad de impedir el paso de la electricidad, de ser flexibles y resistentes para su utilización. Mientras que los aislantes, por eso se llama aislante, o sea, no dejan pasar los electrones, no son útiles para la transferencia de carga de electrones. Tienen un papel crucial en experimentos electrostáticos y manifestaciones de los objetos. Por ejemplo, un material aislante, ¿cuál sería? La cintiladora 3M, ¿no es cierto? La cintiladora negra 3M. La madera también es un tipo de aislante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya tenemos. Los objetos conductores son a menudo montados sobre objetos aislantes. Esta disposición de un conductor en la parte superior de un aislante evita que la carga sea transferida desde el objeto conductor con su entorno, evitando así accidentes. ¿Han visto ustedes los cables? Los conductores tienen una parte aislante, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos trabajar, maniobrar en un principio, ¿ya? Evitando así accidentes como los cortocircuitos o que nos electrocutemos. Nos permite entonces manipular un objeto conductor pero sin tocar. Vamos acá. Tipo de conductores eléctricos tenemos de cobre, ¿no? De plata, de oro, de aluminio, ¿cierto? Los más utilizados son los de cobre, los de cobre. Grafito también, ¿no? Soluciones salinas también, otro material, ¿no? Parte de los conductores eléctricos, ¿no? Tiene básicamente tres partes importantes los conductores eléctricos. Cuando hablo de conductores me estoy refiriendo a lo que son cables y alambres, ¿ya? Cables y alambres, ¿ya? Tenemos las partes principales de un conducto eléctrico, tenemos alma conductora, fabricado de cobre, y por donde circula la corriente eléctrica. La alma conductora es por donde va a circular el paso de los electrones, ¿no? El recorrido de los electrones, ¿no es cierto? Aislante, material por el cual no puede pasar la corriente eléctrica y que envuelve al alma conductora, o sea, lo envuelve, este aislante lo envuelve al alma conductora, ¿ya? Para que la corriente no salga fuera de la misma, no salga fuera del conductor. Normalmente, del conductor. Normalmente suele ser de un material polímero, es decir, de plástico. Los más usados son el policloruro, de vinilo, PVC, el caucho, etileno, propileno, EPR y el polietileno reticulado XLPE. Cubierta protectora, la tercera. La tercera. Vamos a ponerle acá uno, ¿ya? Uno, acá dos y acá tres. Listo, entonces tenemos las tres partes principales de un conductor. Muy bien, cubierta protectora. Sirve para proteger mecánicamente al cable o hilo. Protege al alma y al aislante de daños físicos o químicos como el calor, la lluvia, el frío, raspaduras, golpes, etc. Se suele construir de nylon, aunque no todos los conductores tienen esta cubierta. A veces el propio aislante hace las veces de aislante y cubierta protectora. Muy bien, aquí tenemos, ¿no es cierto? El alma conductora es prácticamente, viene a ser el material, ¿no? El cobre, donde va a pasar los electrones. El aislante sobre
Este alambre o cable está en la aislante, ¿no es cierto? Está evitando que salgan los electrones hacia afuera. Hacia afuera. Y la cubierta protectora que viene a ser prácticamente el caucho que está en la parte externa, ¿no es cierto? Que protege ya prácticamente todo el alma conductora aislante. Entonces, en fórmula de círculos tenemos acá, ¿no? El chiquito es el alma conductora acá, el color rojito más grande es el aislante y lo de negro es la cubierta protectora. Clasificación de los conductores eléctricos, cables, según el nivel de tensión. Cables, estoy hablando de cables, ¿cierto? Cables de muy baja tensión hasta 50, ¿no? Cables de baja tensión hasta 1000 voltios, ¿no? Cable de media tensión hasta 30 kilovoltios, cable de alta tensión hasta 76 kilovoltios, cable de muy alta tensión por encima de los 770 kilovoltios. Muy bien. Entonces acá, diferencia entre cable y alambre o hilo, ¿no es cierto? Un alambre consta de un solo hilo. Acá tenemos alambre. Este es alambre, ¿ya? Conductores tipo alambre. Material conductor de electricidad. Este material normalmente está compuesto de aluminio, y está compuesto, un alambre consta de un solo hilo, de un material conductor de electricidad. Este materialmente está compuesto de aluminio o cobre. Los alambres pueden quedar desnudos o cubiertos con una funda protectora, hasta de color celeste, codificada por colores. Un cable consta de 2 o más hilos. Este es un cable. Consta de más, acá hay varios hilos, ¿no? De más, ese es cable. Son varios hilos. Aislados o desnudos. Este término también se usa en referencia a un grupo de conductores aislados que están entrelazados o retorcidos. También pueden ir retorcidos, ¿no? Los cables. Muy bien. Pues aquí tenemos cables, ¿cierto? Cables. Unipolar, ¿cierto? Unipolar, unipolar. Y multipolar, ¿por qué? Porque tienen que cosa varios hilos, ¿ve? Varios hilos. Multipolar, multipolar. Unipolar, ¿está bien? Tiene solamente un pequeño, acá digamos, un pequeño conductor, y acá tiene varios conductores, ¿cierto? Más delgados, multipolar. Estos son los cables, que tienen varios cosas, varios hilos, ¿no? Varios hilos. Y acá también unipolar, ¿no? De un solo hilo, ¿no? Acá, no que viene trenzado. Muy bien. Y aparte a esto de acá tienen hilitos, ¿no? Hilitos pequeños, ¿no? Hilitos pequeños dentro de cada color. Acá también tiene varios hilitos, ¿no? También son cables, ¿cierto? ¿Ah? Unipolar, ¿por qué? Porque solamente viene por medio de un solo conductor. Y acá son varios conductores. ¿Está bien? Pero todo esto viene en un solo dispositivo. Multipolar, son varios. Unipolar, uno. Muy bien. Alambres eléctricos. Algunos factores que afectarán su elección de alambres eléctricos incluyen color, la información de etiqueta y aplicaciones. La información impresa en el recubrimiento de los alambres, ¿no? Es todo lo que necesita para elegir el alambre correcto para su hogar. Aquí hay información detallada sobre las diversas características del alambre eléctrico que le ayudará a elegir correcto. Los alambres eléctricos son los que vienen de un solo hilo, ¿cierto? Tamaño de los alambres, ¿cierto? Tenemos tamaño de los alambres, ¿no? Los colores, código de color, material de los alambres, ¿no? Definición de cables eléctricos, bueno, tipo de cables, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y aquí llegamos a una tarea de 1.2. Hay dos tareitas, 1.1 y tarea 1.2. Lo unen ustedes. ¿Qué es la electricidad? Explique sobre los tipos de corriente, ¿no? Continua y alterna. Explique los efectos de la corriente en el cuerpo humano. Explique lo referente a conductores, tipos, materiales más usados, a diferencias, diferencias, ¿no? Diferencias entre cables, ¿no? Diferencias entre cables y lo que son alambres, ¿no? Tamaños. Explique lo referente a los aspectos a tener en cuenta en el uso de instalaciones eléctricas, ¿no? Que es lo más importante. Y la electricidad, ¿no? Explique sobre los tipos de... Y acá me van a aplicar acá, entre paréntesis, teoría atómica, ¿no? Teoría atómica. Y la electricidad, teoría atómica. Y cómo se produce la
electricidad. ¿Ya? Punto. Entonces, vamos a hacer su tareita por esta semana. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí nos quedamos. Vamos a dar material PPP al grupo. Muchísimas gracias, jóvenes. Ahí nos quedamos. Hasta la próxima clase. Hagan sus tareas, por favor.